Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, acá vengo con un video sumamente atípico. Vuelvo a mi primer amor, que es la astrología, porque yo ante todo soy astróloga y la verdad que mi especialidad es la astrología. Bueno, ¿qué decirles? La verdad que tengo que hacer estoy haciendo una investigación de varias cartas natales para un trabajo que estoy haciendo. Y tenía que hacer la de Milei y dije, bueno, ¿por qué no hago la carta natal de Milei? No miro un poco lo que es su vida. Y mi idea es poder hacerles la carta natal y poder conocerlo, quién es Javier Milei, que es el presidente de todos los argentinos y argentinas, jefe máximo del Poder Ejecutivo, elegido por la voluntad popular. Y poder ver a ver qué nos dice de él y entender un poco cuál es el bagaje que él trae, ¿no? Porque uno lo ve y lo ve tan distinto y recién estaba mirando un poco la carta como pispeándola, porque la verdad que no la había visto. Eh, bueno, en realidad la había visto el año pasado, a mitad de año, cuando Milei todavía no había como no tenía como esa perspectiva de quedar seleccionado. Pero bueno, vamos a mirar un poquito y quiero tratar de hacerles, como les dije, algo simple y que se pueda entender y obviamente conocerlo un poco más. Bueno, vamos a arrancar por lo primero que estaba viendo acá, que es como esta la introducción. Primero me llamó la atención muchísimo el gráfico. Ya habla de una persona que tiene, eh, es un alma que eligió claramente venir a evolucionar a través de muchos obstáculos y muchas dificultades, porque hay muchas oposiciones, hay varias cuadraturas en su carta, que son aspectos tensos. Los aspectos tensos no son aspectos difíciles, no son aspectos, son aspectos difíciles, pero no hay que verlos de esa manera, ¿sí? Quienes venimos con aspectos difíciles y con muchas cuadraturas y oposiciones y hasta conjunciones, sabemos que somos almas que vinimos a evolucionar y que no vinimos en esta encarnación, por lo menos no vinimos a tomar el té con masas. Vinimos a currarnos, vinimos a intentar a trabajar, hacer que la vida funcione y a evolucionar, ¿sí? A través de obstáculos, son piedras. Ustedes imagínense cada cuadratura, cada aspecto como piedras en el camino que hay que atravesarlas, ¿sí? No las podés, no las podés eliminar, las tenés que aprender a atravesar y cuando las vas atravesando vas trabajando ese músculo y vas como aprendiendo. Son desafíos que uno tiene que pasar. Esta persona claramente es una persona que está atravesado por muchos desafíos, ¿sí? Es una persona que tiene muchos desafíos y que uno de los desafíos que él tiene es primero poder conectar con sus emociones. Porque es una persona que se nota que tiene muchas emociones, hay mucha emocionalidad y hay mucha... Eh, yo lo veo a él y veo, o sea, veo su carta, lo veo a él y como que me doy cuenta que es una persona que tiene mucha... es como si fuera que está amputado emocionalmente, ¿sí? Se obliga a no sentir ciertas cosas o a no mostrarse tal cual es porque vivió una situación muy difícil en su infancia que ahora vamos a mirar un poquito. Pero bueno, eh, fíjense que nació bajo el signo de Libra, pero ese signo de Libra está casi en Escorpio, o sea que nació prácticamente está en la cúspide, o sea, quiere decir que está entre un signo y el otro, por lo tanto, es un Libra con tintes, o sea, es un Venus con tintes plutonianos, ¿sí? Es más, yo le diría que hasta por momentos es mucho más escorpiano que libriano. ¿M? O sea, y ustedes fíjense que eso es cierto, porque las formas de él distan mucho de un libriano. Yo no digo que un libriano sea equilibrado, no digo que un libriano sea, no, perdón, no digo que un libriano no sea en ciertos momentos equilibrado, no digo que un libriano no sea
en ciertos momentos diplomáticos, porque todos perdemos los estribos en algún momento, pero a él le falta el tinte libriano. En algún punto le falta. El sol es nuestro interior, nuestro yo, es nuestra verdadera personalidad, pero él, su verdadera personalidad la tiene más, es más escorpiana porque tiene mucho Escorpio en su carta, o sea, mucho Plutón en su carta. El Plutón es un planeta muy dominante en su carta y eso hace que todo se tiña con, o nos ponemos los anteojos de Plutón, ¿sí? El sol entonces dijimos que nosotros lo representamos o podemos ver los aspectos del sol, podemos ver un poco el vínculo con el padre, los aspectos con la luna, el vínculo con la madre. La luna la tiene en Leo, o sea que es una persona tremendamente egocéntrica. A ver, tiene sus tintes egocéntricos y tiene sus tintes de le gusta mucho, bueno, no en vano el tema del que se muestra como el león. Acuérdense que el signo Leo lo representa, digamos, un león, así como a Libra la balanza, así como a Escorpio el escorpión. Fíjense ustedes qué importante esto, cómo él se nota tan seguro de sí mismo. Ustedes díganme cuándo ustedes a él no lo vieron seguro de él. Es como que él tiene como esa coraza de que se muestra muy seguro de sí mismo, muy bien plantado, aunque por detrás está titiritando, ¿sí? O aunque internamente quizás no tenga esa seguridad, pero es una persona que tiene mucha confianza en sí misma y en lo que proyecta, ¿sí? En lo que proyecta. Ustedes fíjense que él, en lo que proyecta, él tiene mucha confianza, o así se muestra por lo menos. Es una persona que le gusta ser muy bien atendida, que le gusta que la gente lo reconozca, le gusta mucho que la gente le diga lo bueno que es. Tiene una herida muy grande del ego, tiene una herida muy grande y esa herida constantemente la está llenando con cosas que no, bueno, que no, quizás no son cosas que le sirven a largo plazo, ¿no? Y fíjense que tiene un ascendente en Géminis. Ascendente es cómo nosotros nos mostramos al mundo, la máscara que ponemos al mundo. Cómo primero nosotros venimos al mundo. Es decir, yo, por ejemplo, si yo tengo un ascendente en Piscis, voy a venir al mundo, o mi camino en el mundo, el camino en el cual yo camino hasta llegar al final de mis días, va a ser un poco muy neptuniano, ¿no? Tropezándome, quizás puedan haber decepciones, pueden haber espejismos, puede haber una situación poco clara, puede haber mucha ensoñación, pero con un ascendente en Géminis nos habla de una persona que tiene que acomodar las ideas desde que nace, es como que todo le llama la atención y no sabe en dónde poner su atención. Una persona sumamente, le es muy fácil poner en palabra las cosas y ahora vamos a ver los aspectos que tiene la carta. Le es muy fácil poner en palabra las cosas. Es como una persona que tiene una mente muy rápida, una persona que le gusta mucho comunicar y para él es una forma de seducir la comunicación. Él siente que él no podría seducir a una persona si no tiene la palabra como un arma, para empezar. ¿Sí? O no, digo, cuando hablo de seducir me refiero a todos los ámbitos de la vida, ¿no? No me refiero solamente al ámbito íntimo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, con una luna en Leo, habla de esta madre que eh, el leonino necesita, es muy demandante, y esta madre que tiene este conflicto de manejate solo, yo no te puedo dar el reconocimiento que vos necesitas. Y esa es la herida, yo les digo, la herida más grande que él tiene, por lo que, a ver, todo esto basándome en la astrología, todo esto yo basándome en la astrología, lo que yo veo y lo que también percibo, la herida más grande que él tiene es la herida de el reconocimiento, esto de no sentirse reconocido por mamá y papá. Es una herida, un niño interno tremendamente herido y es una herida que si no la sana en algún momento, que no sé si la va a sanar a este momento de su vida, ojalá que sí, o si no sana esa situación, es como que en algún punto le va a costar de aquí en adelante pasar todas esas piedras en el camino de las cuales yo les hablaba ahora, o les hablaba hoy. Eh, el tener el ascendente en los últimos grados nos habla de un ascendente que ya está en detrimento y que prácticamente
Deslizamos y vamos mirando los aspectos un poquito para hacerles un poco de recuadre en estos aspectos. Eh, Fíjense que tenemos acá, y qué interesante que tenemos acá el Sol en conjunción a Mercurio, es lo que yo les decía hoy, ¿sí? El Sol en conjunción a Mercurio, que tiene un Mercurio sumamente bien aspectado, pues lo tiene en Libra, entonces, fíjense. No me había dado cuenta que el Sol lo tiene bueno, ahora vamos a hablar del Sol a los grados 29, al grado 29. Tiene el Sol en conjunción a Mercurio, es decir, el Sol está aspectado directamente a Mercurio, y Mercurio es el planeta de la comunicación, es cómo nos comunicamos hacia afuera. El Sol es lo que nosotros somos, cómo nos comunicamos. Tiene una comunicación muy buena, que es lo que yo creo que es lo que hizo que él tenga la popularidad que tiene, entre otras cosas, y la facilidad que tiene para hablar y para comunicar, la simpleza a la hora de comunicar las cosas, la facilidad de poner cuestiones difíciles, ponerlas en palabras fáciles, ¿sí? Es como que ustedes fíjense que si bien es una persona que tiene muchos estudios, no es una persona que utiliza cierto léxico complicado para hablar, es como que una persona que dentro de todo se da a entender, y es fácil darse a entender y como les digo, para él, uno de los dones que él tiene es el don de la comunicación, ¿sí? Es algo que realmente lo aprovecha muy bien porque de hecho trabaja de eso, eh, y se sabe dar a entender muy bien. El Sol en grado 29 es un Sol, como yo les digo, y les afirmo, no había visto todo esto porque también un poco me gusta mucho el factor sorpresa, me gusta ser más espontánea que ponerme a estudiar y volver a leer los libros. Yo, la verdad que hace muchos años que estudié astrología, entonces hay que confiar en que el conocimiento está ahí y está intacto. Eh, y me gusta el factor sorpresa. Fíjense, ¿no? Esto de grado 29. El grado 29 es un grado. La astrología tradicional dice que es un grado maléfico, ¿sí? Es un grado maléfico porque no está bien aspectado el Sol en grado 29. Yo lo que opino es que depende cómo uno se lo tome, y si uno mira su carta y un astrólogo le dice, no, mira, estás para atrás, la verdad vas a tener mucha mala suerte, si yo elijo quedarme con eso, o puedo elegir decir, bueno, mira, es una opinión, voy a tomar tu opinión, pero también voy a elegir creer que las cosas pueden ser de otra manera y que yo puedo cambiar mi destino y mi vida, ¿no? Y creo que es un poco lo que le pasa acá a él, ¿no? Si uno mira su carta, quizás no ve que puede, llegar a ser un presidente de la nación. Y acá es donde yo digo que es muy probable que haya podido tomar ciertas lecciones y esas lecciones convertirlas en hechos y en realidades para poder darse la vida que él espera, ¿sí? Él espera tener. Es una persona, como les digo, que ha tenido una vida muy complicada, una vida muy difícil. Ustedes fíjense cuando ven todos estos aspectos en rojos, no son aspectos fáciles, son aspectos que le han costado mucho trabajo y que a lo largo de su vida habrá algunos que quizás les quedan por trabajar, hay otros que, ya los habrá trabajado. Sol en casa 4 nos habla de un sol más introvertido. En la casa 4 nos habla de la casa de, cáncer, pero él a la casa 4 la tiene en Libra. Entonces nos habla de una persona que quizás, su infancia ha sido quizás un poco más, fría, o un poco más, o no tan, no como él hubiese esperado. Yo creo que su infancia ha tenido mucho impacto en su vida y en lo que él es. Él no sería la persona que él es si no hubiese pasado por esa infancia. Y creo que eso hace que en la casa 4 nos habla de que el sol esté en casa 4, nos habla de esa necesidad de refugio familiar y, eh, ese sueño quizás trunco de haber formado una familia o de tener una familia, que eso después lo vamos a ver por qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasó ahí y por qué se dieron las cosas como se dieron? Eh, Luna en casa 2, mamá no nos dio el valor que nosotros esperábamos. Mamá no nos dio el valor que nosotros esperábamos, mamá no hubo un reconocimiento por parte de mamá.
mamá es una mamá que no está presente y que todo el tiempo hace creer al hijo, o sea, hace creer a Javier en este caso, que él no está a la altura de las circunstancias, ¿sí? Que él no está a la altura de las circunstancias. Ustedes fíjense el Mercurio en Libra que lo tiene en casa 4, que es interesante porque presten la atención cuando él habla como con un sentido de pertenencia y habla como con una manera muy sentimental. Cuando él transmite, ustedes fíjense, cuando él transmite es como que lo transmite con vehemencia y como sintiendo la palabra que dice, es como que lo apropia las cosas que dice, ¿no? Eso no es casualidad, es porque tiene justamente el Mercurio en casa 4. Voy a tratar de ir rápido porque tengo 30 minutos nomás en esta versión porque no tengo la versión paga y tampoco voy a hacerlo en un video de 1 hora porque me van a matar. El Venus, que el Venus lo tiene retrógrado. Cuando un planeta está retrógrado, el Venus, que es el planeta del deseo, ¿sí? Dijimos que el Sol hablaba del yo del interior, el ascendente era la máscara, era el camino por el cual transitábamos la vida, el ascendente es la máscara la cual mostramos al mundo. Muchas veces antes de la persona conocernos en persona, o sea, de conocernos quiénes somos realmente a priori, a primera vista, cuando nos ven la cara del ascendente, no nos ven a nosotros, ¿sí? Después conocen la realidad, la persona que es el sol, ¿sí? Por eso muchas veces decimos, mira, pensé que eras de Tauro, pero en realidad, mira, sos de Piscis, no pareces de Piscis. Después hablas con la persona y te das cuenta que la persona es de Piscis cuando la conoces más, porque ahí está saliendo su sol. La luna nos habla de los sentimientos, nos habla de lo que nos hace sentir seguros, ¿sí? Lo que nos da seguridad, lo que nos da estabilidad. Por ejemplo, una luna, al Leo le gusta la popularidad, le gusta brillar, le gusta ser el centro de atención, le gusta divertirse, la diversión, el esparcimiento. Eh, una luna en Capricornio se la va a pasar trabajando, se la va a pasar como siendo productivo, por ejemplo, ¿sí? Mercurio habla de la comunicación, como les dije, cómo nos comunicamos al mundo, de qué manera. Venus nos habla Venus estamos acá, Venus nos habla de dónde ponemos el deseo, la manera de amar, cómo amamos, de qué forma amamos, qué es lo que nos llama la atención. Fíjense que tiene un Venus en Escorpio, Venus en exilio. Grandes pasiones, grandes amores. Venus en Escorpio en esta vida viene a aprender a entregarse, aprender a tener vulnerabilidad. Y si vamos a los aspectos de Venus, fíjense que Venus está en oposición a Saturno. Y bueno, ahora igual quiero primero terminar acá y después voy a pasar acá, aunque lo que debería hacer es esto y seguir acá. Pero bueno, es mi primer video, ya lo acomodaré y lo estoy haciendo muy espontáneamente. Eh, entonces, Venus retrógrado. Cuando Venus está, un planeta retrógrado es un planeta que viene es como un ventilador, ¿sí? Imagínense un ventilador que tiene 3 tipos de potencia. Cuando viene directo, el planeta de nacimiento, el planeta va en el 1, que es perdón, a ver, estoy mirando acá. Sí, en el 1, que es el más rápido, ¿no? Donde el ventilador anda rapidísimo, anda a su máxima potencia. Tenés el 2, el 3 y el 4. Bueno, ustedes fíjense, el Venus retro, un planeta retro, nos habla de que la energía está detenida, es decir, el ventilador andaría en volumen 1 o en potencia 1, donde está detenida la energía, no anda de la energía o no se manifiesta como debería ser, anda en lentitud porque tiene que aprender ciertas lecciones, ¿sí? Fíjense como por ejemplo cuando está Mercurio retro, nos vamos para adentro, paramos todo está como parece detenido, nada se mueve, está todo complicado, parece hasta bloqueado. La energía en algún punto se bloquea, pero porque se bloquea porque es como que se filtra para sacar lo mejor de sí, ¿sí? Entonces, si ya tenemos un Venus complicado que es en Escorpio, donde hay emociones profundas, intensas, la persona se vuelve intensa, la persona tiene miedo a entregarse y cuando se entrega se enamora completa y perdidamente. Por eso yo les decía que otra de las cosas es que esta persona es una persona que realmente yo lo veo a él como un osito de peluche envuelto en una armadura. Es como su historia o él me da un poco al caballero de la armadura oxidada, ¿no? Eh, que quizás quienes están más cerca a él
yo a él lo veo como quizás en sus momentos más cúlmines, como llorando de cuclillas, ¿sí? Lo veo de esa manera, como en ese tipo de vulnerabilidad, pero que no lo ve nadie. Marte en Libra, en casa 3. A ver, el Marte en Libra es como que busca mucho, mucho, mucho esto de eh, o le cuesta por ahí cuando tiene, el Marte que significa es el planeta de la discordia, ¿sí? De cómo nosotros, de la acción, cómo nosotros nos manejamos a través de esas situaciones, las peleas, qué es lo que, de qué manera nosotros ponemos la energía marcial o la energía por ahí a funcionar, energía que cómo nosotros nos comportamos ante situaciones límites, ¿sí? Cuando yo me enojo con alguien, ¿cómo entro en acción? ¿Cuál es mi forma? Por ejemplo, yo tengo, no sé, suponete que tengo un Marte en Cáncer. Marte en Cáncer le cuesta decir las cosas en la cara. Marte en Libra también. Marte en Libra te da vuelta, busca la manera, ¿viste? Yo a Milei lo veo más como más diplomático, buscando la diplomacia, no lo veo tan, aunque en sus formas pareciera diferente, es una persona que le cuesta, no le gusta mucho el conflicto. Y es una persona que va a buscar la manera de decirte las cosas, no te la va a decir de tan mala manera, ¿m? O de tan mala forma. Eh, y otra cosa, nuevamente, fíjense ustedes, ¿no? Marte en casa 3, ¿qué pasa? Está bien, lo tiene en Libra, pero me acabo de dar cuenta de esto, lo tiene en casa 3, la casa de la comunicación. ¿Mm? Entonces, ¿cómo él comunica? Comunica con vehemencia, comunica con, quizás con violencia y hasta a veces es mal interpretado. No con violencia, sino con una forma rara de interpretar las cosas y de decir las cosas. Eh, Júpiter en Escorpio en casa 4. Bueno, a ver, yo creo que con ese Júpiter y ese Venus, que no llegan a ser aspecto porque están muy lejos, pero ahí puede ser que le llegue una persona, ¿m? Que tenga como una persona, o sí, alguien, una persona, una pareja que le dé como esos tintes escorpianos, eh, y que le dé como, pueda llegar a concretar una pareja que entienda el tipo de intensidad que él tiene y el tipo de excentricidad. Quizás puede ser esta pareja que tiene ahora, que es Fátima Flores, no lo sé, debería ver la sinastría, pero puede ser el tema es que los tiene muy lejos. Pero de todas formas yo lo que estudié es que aunque los tengas lejos a los planetas igual hacen aspecto. Entonces, eh, creo que no es algo negativo, pero sí es algo que se puede llegar a, podría ser más positivo, digamos, si estuvieran más cercanos. Eh, bueno, Urano en Libra, en casa 3. Claro, acá nuevamente vemos, ¿no? Lo errático que puede ser y que por momentos, eso también que le da mucho tinte el ascendente en Géminis. Por momentos te puede salir con una cosa y otro día te puede salir con otra. O sea, es una persona bastante cambiante, muy cambiante de hecho. Es un tipo muy cambiante y es un tipo que no le gusta, no le gusta no es un tipo de medias tintas, él es un tipo de blanco-negro, ¿sí? Y es como que a través de la vida aprendió a que tiene que ser directo y que tiene que decidir, porque quizás una de las cosas por ahí que de más chico le tocó fue el tema de la indecisión y de no poder, eh, creo que a él le costó mucho, por lo que veo acá, le costó mucho encontrar el camino en su vida, elegir ese camino. Habían como muchos caminos y tomar la decisión de elegir ese camino que en algún punto fue impulsado por la vida, ¿no? Eh, Fíjense, bueno, Neptuno en Escorpio, Neptuno en casa 5, ojo, ay, Neptuno en casa 5 es una pasada porque en la casa del romance, ¿sí? Yo creo que él ha tenido muchos desengaños en el amor. Cuando se ha abierto, ha tenido muchos desengaños en el amor, entonces en algún punto dijo, cierro la persiana, no me meto más acá, porque en cuanto me meto con una persona termino ilusionado. Neptuno es el planeta de
la ensoñación, ¿sí? La planeta de los sueños, ¿sí? El planeta de lo que no podemos ver, lo intangible, lo etéreo. Y fíjense que tenerlo en casa 5 es como, wow, conocí el amor de mi vida, pero me doy vuelta o estoy como, yo siempre me gusta pensar en esto, estoy en una tormenta de arena, estoy en un lugar y empieza una tormenta de arena, ¿no? Fíjense, imagínense esto, apelo a su imaginación. Yo lo imagino hacia Neptuno como en casa 5 o en casa 7 o en donde lo tengas. Yo lo tengo en casa 10 pero bueno, donde lo tengas. Eh, El escenario es, por ejemplo, casa 5 las relaciones sentimentales, ¿sí? Los vínculos sentimentales, el noviazgo sería la casa 5. El noviazgo, el chongueo, donde nos empezamos a conocer. Casa 5 que ese sería como el escenario. Viene una tormenta de arena, estoy en la calle, una tormenta de arena donde yo veo, conozco una persona y en el momento que conozco a la persona hasta sigue la tormenta de arena, me pongo de novio, sigue la tormenta de arena y yo la veo a la persona como no la termino de ver bien y digo, ay, qué linda que es. Cuando quiero pasar a casa 7 o antes de pasar a casa 7 se termina la tormenta de arena y la veo tal cual es, sin filtros. Y ahí me di cuenta que la persona no era lo que yo pensaba y me termino desilusionando. Es lo que siempre termina pasando con Neptuno. Y más porque tiene acá Venus conjunción Neptuno, pobrecito. No, o sea, esto les digo que es clave en su vida y es una de las cosas por las cuales probablemente es motivo de que hace de que el tipo haya tenido tantos, seguramente, y me juego la cabeza, tuvo mucho desengaño en el amor porque este es un aspecto que, bueno, si lo hubiese tenido en otro, hubiese sido peor cuadratura, sí, es cierto, pero si lo hubiese tenido en otra casa hubiese sido quizás diferente, ¿no? Fíjense, el Plutón que lo tiene en casa 3 nuevamente, tiene mucha casa 3 o sea, la casa 3 está súper llena de aspectos. Fíjense que muchísimos aspectos en la casa 3 también en casa 5 bueno, Venus y Neptuno, no es muy recomendable tener Neptuno en casa 5 pero bueno. No me gusta decir, retiro lo dicho, porque no me gusta decir no es muy recomendable. En realidad todos nacemos con aspectos que nos encantaría que desaparezcan de nuestra carta y pensaríamos que sería diferente o que tendríamos una vida mejor, pero en realidad esos aspectos son los que nos hacen ser la persona que somos y nos hacen trabajar las cosas que hemos trabajado y los dolores que hemos tenido han hecho que hayamos evolucionado, quizás él evolucionó o no. Plutón en casa 3 la manera de comunicar para él, la forma en cómo él se comunica y la comunicación para él genera una transformación. Él se transforma a través de la comunicación. Eso sería como la palabra que lo define, ¿no? Por eso, presten atención en estos 4 años, ¿sí? Que lo vamos a tener como presidente. Dos cosas presten atención. Primero, cómo él va a ir cambiando su forma de comunicarse. Va a haber un cambio en su forma de comunicarse. Y no uno, van a haber varios cambios. Y por otro lado, no es muy difícil darse cuenta que esta persona no es demasiado o no es tan, o por lo menos no es más o menos, un poco, no digo mentiroso, pero cambia mucho de versiones las cosas. ¿Sí? Una persona que cambia mucho las cosas de versiones y que como es tan emocional, a ver, cuando una emoción está tan ligada a lo que lo comunica, a la comunicación, es peligroso porque él se rige por su emoción, su bandera es su emoción, aunque él eso lo esconda. Es difícil por ahí entender ciertas cosas, pero bueno, es como funciona. Otra cosa, los nodos, fíjense el nodo que lo tiene en trígono, el nodo norte que es, los nodos son... A ver, el nodo es como a mí me encanta mi astral cuando lo explicó porque desde ahí no se me borra y hace 1000 años que lo había leído, creo que esto lo estudié 2015, 2016. El nodo es la puerta giratoria,
¿sí? Los nodos son las puertas giratorias y es como los nodos del destino, ¿sí? Los nodos lunares del karma. El nodo es lo que a mí, el nodo norte es lo que yo vine a esta vida a aprender, lo que a mí me va a costar, pero lo voy a aprender, ¿sí? Y que a mí me va a llevar a evolucionar. ¿Mm? Eso es el nodo norte. Hablando, como siempre le digo, trato de hablarles fácil. El nodo norte. Cómo yo, a través de qué situaciones o qué es lo que yo tengo que atravesar para evolucionar en esta vida. Qué es lo que se me va a representar para yo poder evolucionar. Esa evolución va a ser dura, va a ser difícil, van a ser situaciones que no van a ser cómodas para mí, pero sí son necesarias para mí, ¿m? Para mi evolución. Él lo tiene en Acuario, o sea, él se tiene que desestructurar completamente y tiene que eh, dejar ser hasta su parte más errática, dejarse ser y dejar que la vida y las circunstancias de la vida lo transformen y lo conviertan en ese ser errático que es. Yo creo que es muy paradójico porque, y no es nada es casualidad. Fíjense ustedes que tiene el, el Sol, lo tiene en trígono al nodo norte, que es un aspecto positivo y un aspecto trascendental. ¿Qué hablábamos hoy al principio? Que el Sol nos representa muchas veces y nos representa al Padre. La relación, los aspectos nos representan las relaciones que tengamos con nuestros padres. Vaya si el Padre no ha sido trascendental en la vida de él. A ver, el padre cuando digo es la figura, lo que representa, la enseñanza que el padre le dejó, las acciones que el padre tuvo que hicieron que él tomara un camino y no otro, y que hoy pudiese llegar a donde llegó. El nodo sur, en cambio, nos habla de esas tendencias que tenemos, que traemos de vidas pasadas y que tenemos que aprender a soltar, que en un principio de la vida nos sirven, no son cómodas, no son fáciles, ¿sí? La popularidad, el creérmela, el disfrutar, el irme por las ramas en el disfrute, el querer todo el tiempo esperar la validación de afuera. Acuario no espera la validación de afuera, él lo tiene al nodo norte, lo tiene en Acuario. Acuario no espera. Acuario actúa. Y si le gusta a la gente bien y si no también. Ustedes díganme cuándo Javier Milei, porque esto es algo que esto es algo que hay que reconocerle, cuándo este hombre salió a pedir validación. Todo lo que hizo, lo hizo de una forma excéntrica y a nivel acuariana y a nivel fuera. Creo que conociendo la historia argentina les puedo decir, o sea, es el presidente más errático que nos tocó, desde su forma hasta todo lo que propone. En algún punto es muy errático para lo que es el gobierno, lo que es la tradición argentina. Entonces, él está, nos pese, le gusta a quien le guste, él está vibrando con su nodo norte, sin lugar a dudas. Eh, pero para vivir ese nodo norte yo no tengo dudas que pasó momentos muy duros y muy difíciles. Ahora voy a ir a Marte porque me interesa ver esto y voy a hacer a ver cuánto tiempo me queda. Uy, no me queda nada de tiempo. Bueno, no importa. Vamos a ver qué, vamos a dar prioridad. Soltar, soltarse, o sea, es increíble cómo él trabajó el nodo sur. Yo no sé cuántos años le llevó a trabajar porque una persona mayor, pero soltó el nodo sur, ¿sí? Soltó el nodo sur. Y otra cosa que les digo, con ese Quirón en Aries en casa 9, ya les digo que es una persona que todos los conocimientos que él tiene, él no siente, y fíjense ustedes, yo no sé porque no es una persona a la cual siga tanto, que me interese tanto ver videos o leer tanto de él, les soy honesta. Eh, He leído más de Mauricio Macri, he leído muchísimo más de Cristina Fernández de Kirchner y mucho más de Néstor Kirchner. Hasta he leído más de Fernando de la Rúa, miren lo que les digo, o de ni hablar de Carlos Menem. Pero eh, él es una persona que fíjense cuando él habla, presten atención y me van a decir seguramente quizás en los comentarios si sí o si no, quizás estoy equivocada, pero no estoy equivocada porque él es una persona que cuando habla él
le cuesta también mucho poner tecnicismo porque en algún punto él nunca está seguro de todo lo que sabe. No está seguro de todo lo que sabe. Él es una persona que no tiene seguridad de lo que sabe. Es como que siente que al haber estudiado tanto, no sabe tanto como debería saber o no puede como empaparse de eso. Es difícil de entender, pero es como se siente, es como una gran herida, porque Quirón es la herida que no sana, Quirón es esa herida que tenemos y que decimos, pero ¿cómo lo puedo subsanar? Pero si me leí todos los libros, pero si me hice todos los cursos, toda la terapia alternativa y no lo puedo solucionar, no le cuento el punto. Él tiene ese tema con el tema del conocimiento, ¿sí? No solamente porque tiene casa 9, sino por otros aspectos que también hacen que él no termine de tener un punto, ¿sí? Y voy a ir a cuestiones más, a ver, ¿qué más les puedo decir? Fíjense, Luna Urano también, Luna Trígono Urano, si bien es una persona errática. Luna Urano es errático, se prende y apaga, se conecta y se desconecta, ¿sí? No es una persona que los afectos sean algo duradero en su vida, ¿sí? O que un afecto dure en su vida, él como sentimiento, ¿no? Hablando de esto. Venus oposición Saturno nos habla de que es muy serio a la hora de relacionarse, y que probablemente de chico ha tenido relaciones o las personas que le llamaban la atención eran las personas más grandes y él incluso desde chico quizás ha sido una persona mucho más evolucionada y mucho más madura, no evolucionada, madura para la edad que tenía. Es como que juega con la estabilidad y la inestabilidad. Él dice que le gusta la estabilidad, pero en realidad no es una persona 100% estable. Conjunción Neptuno ya les dije, y quiero ir a Marte porque me interesa mucho esto, bueno, y Neptuno en cuadratura a los nodos. Eh, Acá hay un tema con él. Ojo, porque esto puede hacer que muchas veces él no se muestre tal cual es o no lo veamos tal cual es, ¿sí? Y que cuando el pueblo lo vea tal cual es o lo podamos ver tal cual es, quizás haya una desilusión. ¿Mm? Quizás haya una desilusión y él no sea lo que uno espera, pero porque está esa cuadratura, ¿sí? Eh, y es algo que como tiene un espejismo le pasa a él también con él mismo, tiene como esa sensación, ¿no? Genera como esa sensación. Fíjense Plutón en cuadratura al ascendente, cómo él nos habla de la transformación que él tuvo que hacer para llegar a ser la persona que él es. Tuvo que nacer y morir muchas veces simbólicamente en su vida para ser la persona que él es. Y también nos muestra eh, esa marcialidad que él tiene en su forma. Fíjense cómo se viste, cómo posa, cómo los ojos, cómo mira. Tiene una energía como muy potente y muy imponente. Pero yo les puedo asegurar que este hombre se transformó muchas veces en su vida. O sea, no es, no es que creo que ha tenido una vida muy dura, muy difícil y que la infancia ha sido sumamente importante para llegar a ser quien es hoy, que le ha valido muchas, le ha costado muchas transformaciones y muchas diferencias con la vida. Marte, fíjense que es tan errático y tan sanguinario muchas veces porque tiene Marte en conjunción a Plutón y Marte en oposición a Quirón. Eh, yo lo que me atrevo a decir es que quizás eh, que sí es una persona bastante violenta, es muy violenta, pero esa violencia, ¿saben de dónde viene? Viene de las heridas que no están sanadas en él. Él no ha podido sanar heridas, no ha podido hacer una... mm, no ha podido abrazar su pasado, ¿sí? Tiene una forma de ser muy sanguinaria. Yo sé que por ahí ustedes dicen, pero me decís una cosa, no, acá todo se complementa en la astrología. La astrología es maravillosa